Libro del Evangelio según San Juan, capítulo 12. Nos ubicamos en el verso 23 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Pueden estar sentados. El título de la enseñanza de hoy: las uvas. Vamos a ver qué representan las uvas y quiénes son las uvas. ¿A quiénes se aplican las uvas? Los hijos de Dios estamos en la tierra para hacerle testigo al Señor, para mostrar su amor, perdón, gloria, poder. Y a través de esto, la creación sea libertada y salvada, al mismo tiempo que el nombre de Dios es glorificado en nosotros, y guardamos un fruto y tesoro en el cielo, sirviendo a Jesús y mostrando su gloria. Para que esto pueda suceder, debemos primero morir, para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. A menudo olvidamos esto, y entonces cuando somos afligidos, angustiados, arrugados por la prueba y la vicisitud, cuando somos subyugados por las opresiones y somos entristecidos, tendemos a perder la fe, a perder la esperanza, el deseo de alabarle y de seguir adelante. Pero debe ser todo lo contrario. Si somos entendidos, sabemos que Dios está obrando para sacar lo mejor de nosotros, el mejor vino. Así escribía, según me dictaba el Espíritu Santo en esta meditación, en esta palabra, la introducción. Por eso, y voy a repetir el último párrafo que escribía como introducción, pero debe ser todo lo contrario a que perdamos la esperanza, todo lo contrario a que perdamos la fe, todo lo contrario a que perdamos la expectativa de que Dios está en control y algo bueno va a salir de allí, de tu aflicción y la mía. Debe ser todo lo contrario. Si somos entendidos, sabemos que Dios está obrando para sacar lo mejor de nosotros, el mejor vino. ¿Escuchaste? El mejor vino. Por eso es que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, por ejemplo, en el capítulo 1. Vamos a buscarlo un momento. Desde el verso 1 hasta el 4. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Estamos allí. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo es esto? Que tenga por gozo cuando me halle en prueba. ¿Cuántos estamos pasando por pruebas? Y el Señor me dice que tenga gozo en mi tristeza, que tenga gozo en mi dolor. Los que no tienen al Señor ni la fe puesta en Él,
nunca lo van a entender ni lo van a tener. Pero cuando conocemos a Cristo y su Espíritu Santo está en nuestras vidas, la cosa es diferente. Y su presencia logra producir algo sobrenatural en nosotros. Se llama gozo, entre otras cosas. Un fruto del Espíritu Santo. Y ese gozo es inefable, es estable, repito, es sobrenatural, es por encima de lo normal. Por eso vienen las circunstancias como las que hoy te pueden estar pasando y a mí también. Y vuelven y se repiten. Y miras y dices otra vez la prueba, otra vez esta situación, otra vez en lo mismo. ¿Cuándo, Señor, nos vas a sacar de esto? Pero en medio de esa tristeza hay un gozo indescriptible. Hay en el fondo de nuestro espíritu, de nuestra alma y corazón, algo que nos dice: Dios está en control, algo Dios está haciendo, porque todo nos ayuda bien. Y por eso dice allí su palabra, que es la luz que ilumina nuestro ser entero, que es la medicina a nuestro cuerpo y a nuestros huesos. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pero ese gozo y esa paciencia tiene que tener un fundamento que lo sustente. No es porque simplemente me dijeron: mira, tú tienes que estar gozoso, y ya pues, y yo no lo tengo y yo no lo siento, pero me dijeron que sea gozoso. Pero es que nunca podemos ser ni dar lo que no tenemos. Tenemos que tenerlo para poder serlo y para poder darlo, para que pueda fluir, porque Jesús dijo: de la abundancia de lo que hay en el corazón es que habla la boca. Por los frutos que hay en su vida es que conoceréis de qué está hecho por dentro. Entonces tiene que tener un fundamento. Ese gozo tiene que tener algo que lo sostiene firmemente, para que cuando tú y yo somos pasados por los procesos que nos estrujan, que nos oprimen, que pareciera a veces tan fuerte, que emocionalmente, espiritualmente nos están estripando el corazón, para que en esos momentos, a pesar de ese dolor y esa tristeza, nosotros podamos permanecer en gozo. Y la base, el sustento de ese gozo, primero es el Espíritu Santo en tu vida y en la mía, y de la mano la palabra de Dios. Lo que Dios nos ha enseñado en su palabra que Él está haciendo. Lo que Dios nos ha prometido que Él está haciendo y que va a hacer. Porque dice la palabra en el proverbio que donde no hay dirección sabia, el pueblo cae. Pero que en la multitud de consejeros, allí hay sabiduría, hay dirección de Dios. Y cuando cito en este momento este versículo, es para decir que cuando el Espíritu Santo te ha hablado y me ha hablado, cuando Él nos ha dado una palabra, esa palabra nos sostiene. Esa palabra es ese fundamento, es esa firmeza que tanto necesitamos para poder soportar. Así que necesitamos estar parados realmente en nuestro espíritu, alma y corazón en la roca inconmovible que es Jesucristo. Es ese Jesucristo que demostró que lo podíamos hacer si vivíamos con Él. Porque cuando tuvo aquí en la tierra, hecho hombre, situaciones similares y mucho más graves que las pruebas que tú y yo pasamos, allí fue probado su gozo, allí fue probada su firmeza, y siempre se mantuvo fiel, siempre se mantuvo firme. Quiere decir esto que Jesucristo no pasó por momentos de tristeza extrema como los que estoy tratando de explicar. Y yo te diría, por el conocimiento que por la gracia de Dios he tenido, que no solamente ha pasado Jesús hecho hombre por los sufrimientos que tú y yo estamos pasando y hemos pasado,
Jesús pasó por sufrimientos como ser humano mucho más terribles, mucho más extremos que lo que tú y yo hemos vivido hasta ahora. Y de verdad tú y yo pensamos, cuando estamos en las pruebas, en las dificultades que se repiten, tú y yo pensamos a veces de verdad, ¿hasta cuándo? Ya no puedo más. Pero no nos cansemos, miremos a Jesús al punto de una tristeza tan grande que Él sabía para qué había venido a la tierra. Él sabía cuál era el propósito que venía a cumplir. Él lo había anunciado en repetidas veces a sus discípulos para que cuando llegara el día ellos estuviesen con los pies puestos sobre la tierra. Y sin embargo, cuando llegó el día y faltaban unas horas para que vinieran por Él, se angustió al punto que le pidió al Padre que si era posible revertir aquella copa de sufrimiento, revertir aquellas horas que le venían, caer el pecado de toda la humanidad sobre Él, separarle ese pecado de la presencia del Padre, lo cual nunca Él había hecho y lo cual nunca más va a hacer. Separarlo, ese pecado del Señor, de nuestro Padre Celestial. Humillarlo hasta lo sumo, golpearlo hasta más no poder y desfigurar todo su cuerpo, su rostro, su espalda. Clavarlo como si fuera un animal con una lanza en su costilla. Darle a beber vinagre por agua cuando no aguantaba más la sed. Y esas son algunas de las cosas que describen ese momento que Jesús sabía que ya venía y entonces lo llevó a orar incesantemente al Padre y a decir: si es posible que esta copa pase, Padre, sin que yo la sufra, pero por encima de todo, que se haga tu voluntad, Padre. Y me conmueve porque somos malcriados. En comparación con Jesús somos muy malcriados. De verdad, Jesús estaba en un intenso dolor. La Biblia dice que en ese momento sus gotas de sudor estaban mezcladas con sangre. El estrés emocional que él tenía como ser humano le reventaba literalmente los vasos capilares de su cuerpo. Y había un derrame de sangre en su cuerpo, en sus poros. Es como si yo dijera, había un ACV, pero no era en la cabeza solamente, era en su cuerpo. Era tanta la presión que estaba sobre él. Era tanto el estrés y la preocupación que brotaba en su sudor, dice la Biblia, sudor con sangre. Esto es algo muy tremendo. Y sin embargo, él mantuvo ese gozo. Por eso dice en Hebreos, y dice en la palabra repetidas veces, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Porque él sabía que obedecer al Padre, aunque eso le costara hacer todo ese sufrimiento, todas esas horas de terrible dolor, obedecer al Padre daría luz, vida y mucha vida. Porque no solamente él iba a resucitar, tú y yo, por eso hoy estamos resucitados espiritualmente. Y millones de seres humanos están siendo resucitados espiritualmente, cambiando literalmente su camino directo a un infierno eterno hacia un camino directo hacia el cielo eterno con nuestro Padre Celestial. Y esto es algo tremendo. Pero la base de nuestro gozo cuando pasamos en las pruebas es conocerle, es tenerle en nuestro ser, que su Espíritu Santo repose aquí dentro y que a diario nosotros nos alimentemos con su palabra. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre vivirá de toda palabra que viene de la boca de Dios. En el momento más difícil de tu vida y la mía, lo que te va a alimentar y a sostener es la palabra que has comido de Él. Es la palabra de la cual te has venido llenando. Has venido leyendo, has venido escuchando y has dicho, amén, Señor. Esta es tu promesa. Esta es tu manera de procesar nuestras vidas. Este es el camino al que me llamaste. Por eso estoy de pie. Tú me sostienes porque lo estás describiendo en tu palabra. Y es algo muy hermoso, pero contrasta
con momentos muy tristes y difíciles que todos tenemos que pasar. Los momentos tristes y difíciles en el cristiano no son tiempos donde Dios se le escapó la situación. No son tiempos donde perdimos el tiempo. Los momentos tristes y difíciles en el cristiano no son más que el proceso que Dios está utilizando para hacer lo mejor de ti. Lo que Él sabe que hizo de ti en el cielo y tú y yo no lo conocemos. Para procesarnos como si fuéramos oro, dice la palabra. Procesarnos con fuego y ese fuego nos arranque las impurezas que tenemos. Para procesarnos como si fuéramos una perla del reino de los cielos, porque así Él nos llamó, hasta el punto de llevarnos a brillar hasta más no poder. Para procesarnos como las uvas y ser estrujadas, pisoteadas, para que de ellas salga el mejor vino. Pero es Jesús en el alimento diario de tu vida, cuando tú lo haces realmente parte de tu vida, cuando ya Jesús deja de ser, bueno, la iglesia el domingo para cumplir, para sentirme bien porque cumplí con Dios, y cuando deja de ser eso, y tú dices, el domingo es un día más, pero el lunes también le voy a adorar. El martes también voy a adorarle en mi casa, orando cuando me levante, voy a leer su palabra. Y el miércoles, y así todo el tiempo y en cada circunstancia de tu vida, cuando tú lo traes a ti, entonces tienes el alimento, tienes el sustento, tienes la base para que tu gozo se mantenga y puedas comprender en medio de los procesos que realmente Dios está en control. Y no solo eso, Dios va a dar a luz vida de ese proceso doloroso que hoy puedes estar atravesando. Y quisiera en un momento ilustrar, allí dice tener por sumo gozo. Quisiera ilustrar un chiste, una anécdota que escuché, que mientras estaba en la enseñanza el Espíritu Santo me dijo, vas a hablar esto. Y estaban unos hermanos en Cristo viajando, estaban en un terminal aéreo y era la familia, habían varios niños jugando. Y entonces, en el jugueteo de los niños, tan traviesos, no son tan traviesos como los nuestros, entre nosotros no hay tan traviesos, ¿verdad? Uno de los niños metió al otro adentro de una maleta. Lo metió adentro de la maleta, la cerró, y la persona que conocía la clave, la combinación para abrirla, no estaba allí en ese momento. De repente, una de las madres, una mujer cristiana, comienza a buscar al hijo que lo pierde por unos segundos de vista, lo comienzan a buscar y a buscar y a preguntar, ¿y dónde está? Y cada vez se preocupan más, y de repente sienten que dentro de la maleta un niño pujaba, gritaba que estaba encerrado, y ella empieza a dar gritos de desesperación. Mi hijo está en la maleta, mi hijo se va a ahogar, ayúdenme por favor. Era una mujer cristiana, estaba desesperada. La gente la trataba de calmar. Espere, señora, cálmese porque es peor. Vamos a buscar la manera de abrir. Ya aparecerá la persona pronto. Tiene que estar cerca, que tiene la combinación. No, es que se ahoga, usted no entiende. Es mi hijo y se ahoga, es mi hijo y se ahoga. Cuando ella está en esto, un seguridad trae a un niñito de la mano y le dice, señora, mire, aquí está su hijo, el que está en la maleta no es su hijo. Y esta mujer que gritaba desesperada de repente se compone y dice, Dios está en control, tranquilo, ya todo se va a solucionar. Ya va a aparecer la persona, tranquilo, no pasa nada, Dios está en control, ¿ok? No hay de qué preocuparse. No es lo mismo tener el gozo y la confianza cuando todo está bien, que tenerlo en el momento donde sientes que algo de ti se puede morir o algo de ti se puede perder. Pero la voluntad del Padre es que esa mujer pudiera tener el mismo gozo pensando que fuera el hijo de otro o que fuera su propio hijo. No sé cuántos entienden la moraleja. Pero
pero debe ser así, es lo que Dios espera. Y estos son termómetros que el Señor utiliza para hacernos una radiografía y ayudarnos a nosotros. Él no necesita hacernos una radiografía para conocernos cómo estamos. Él nos conoce. El más profundo pensamiento que tú y yo tenemos, Él lo conoce. Él lo sabe todo, dice su palabra. No has hablado y no ha estado aún la palabra en tu boca y Él sabe lo que tú vas a decir, dice su palabra. Pero el tema es el demostrarnos a nosotros mismos como un espejo cómo estamos y qué necesitamos. Ese es el objetivo. Punto número 1. El sufrimiento del cristiano, las pruebas del cristiano, las aflicciones que nos oprimen. El punto número 1 no es masoquismo, no es fanatismo, no es religiosidad, es el proceso. Quisiera repetirlo y que le prestes atención a cada palabra. No es masoquismo. Porque como somos cristianos tenemos que sufrir. Y andamos con una mentalidad, no, yo tengo que sufrir como mi Cristo sufrió. Una cosa es estar consciente que si Dios el Padre permite que tengamos que pasar por pruebas como Cristo la pasó, y así lo dice la palabra, nosotros los pasemos sostenidos de Él en ese gozo que estoy explicando. Nosotros lo pasemos adorándole a Él. Eso es una cosa. Pero otra cosa es que yo me haga de mi doctrina la fe de que como soy cristiano tengo que vivir sufriendo todo el tiempo hasta que Cristo venga. Esto no es conforme a la voluntad de Dios. Hay tiempos de pruebas y hay tiempo de gozo. Por eso dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Tiempo de reír y tiempo de llorar. Tiempo de endechar, que es levantar exclamaciones de tristeza, y tiempo de bailar, lo dice la palabra. Y el baile es un fruto de la alegría y del gozo y la celebración. Entonces, todo tiene su tiempo. Hay años de vacas gordas, abundancia de provisión económica, y hay años de vacas flacas, escasez de provisión económica. Así lo dice la palabra. Todo esto está dentro de la voluntad de Dios. Así que no es masoquismo, no es fanatismo, no es religiosidad. Es el proceso. Es el proceso. Y vamos a leer 2 de Corintios. Nos ubicamos allí en el capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 7. Y dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. ¿Cómo estaban estos siervos de Jesucristo? Atribulados. ¿Cuántas veces ha pasado por tribulaciones? Yo he pasado muchas veces por tribulaciones. Si ahora mismo te abriera mi corazón y las situaciones de mi casa, te pudiera contar algunas de ellas. ¿Y quiere decir eso que Dios no está conmigo o que a Dios se le escapó de la mano? No. ¿Quiere decir eso que yo quiero vivir en tribulación y por eso me está pasando? No. Quiere decir que hay un proceso de Dios. Quiere decir que hay algo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y aquí estos apóstoles estaban pasando y dice que estaban atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros. ¿Cuántas veces nos vemos en apuros? Me la vi apuradito, hermano, para poder cubrir. Me la vi apuradito, hermano, para poder subsistir. ¿Cuántas veces hemos estado en apuros? Mas no desesperados. Perseguidos, mas no
desamparados, derribados. ¿Cuántas veces te has querido quedar metido o metida en la cama y no salir a ningún lado? Porque no tienes ánimo, porque la tristeza invadió tus pensamientos y tu corazón, porque te has agotado emocionalmente y dices, ¿hasta cuándo? Yo pensaba que ya era el momento que íbamos a salir de esto. Yo pensaba que ya venía la respuesta de Dios a nuestra oración y clamor. Y de repente no ha llegado esa respuesta y entonces no quieres dar la cara, no quieres salir. A veces no quieres ni siquiera contestar el teléfono ni hablar con alguien porque no sabes cómo comportarte y hablar por la tristeza que invade tus pensamientos y tu corazón. ¿Es esto un hombre, una mujer que se ha apartado de la presencia de Dios? No. Esto es un siervo, una sierva de Jesucristo. Así como Elías, que en un momento se metió en una cueva. Así como Jesús, que en un momento de rodillas incesantemente le pedía al Padre que lo librara de aquello. Que así como Pablo y Pedro y Silas y todos los apóstoles pasaron por situaciones terribles, difíciles, están pasando por procesos. Y estos procesos demuestran de lo que tú estás hecho, de lo que Dios te ha formado. Porque Él dice en su palabra que Él no permitirá una prueba sobre nuestra vida que tú y yo no podamos soportar. Así que yo no sé cuál sea las pruebas que tengamos de enfrente. Yo te confieso, hoy lo digo por fe. Hay pruebas que yo miro enfrente de mí como miraba quizás David a Goliat. Yo digo, ese es muy grande. Para mí es muy grande. O sea, yo me he esforzado y en mis posibilidades no lo he logrado. No he podido en mis posibilidades. Pero el tema es que el día que llegue, que Dios determine que yo venza a esa prueba que para mí es un gigante, que tú venzas a esa prueba que para ti es un gigante, el día que Dios lo determine, no es tu posibilidad ni la mía lo que lo va a vencer. Son las posibilidades del Dios de los ejércitos, del Dios todopoderoso. Por eso David dijo, no le quedó otra cosa, a él no le quedó otra salida. Él no podía decir otra cosa si quería tener esperanza de victoria frente a aquel gigante experimentado. Él no dijo, yo vengo a ti con unas piedras y con Dios. Yo vengo a ti con una onda y con Dios. Se olvidó de la onda, se olvidó de las piedras. Eran insignificantes los recursos que David tenía en la mano para enfrentar ese problema. Y puso toda su mirada y su confianza en el Dios Todopoderoso y dice, tú eres un experto y vienes con esas armas en las que estás experimentado. Lanza, jabalina y no sé qué otra cosa, no recuerdo. Pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos. El Dios del escuadrón de Israel a quien tú has desafiado. Entonces yo puedo por la fe pararme hoy frente a mis situaciones y decirles, no tengo la capacidad. Porque lo he intentado y no he podido. Pero no confío en mi capacidad. Confío en el Dios que me ha llamado. Confío en el Dios que me tiene aquí con vida con un propósito. Confío en que Él es mi ayudador y que no temeré lo que pueda pasar en la tierra y que me pueda hacer el hombre. Confío en su grandeza, su poder, su amor, su fidelidad para conmigo. Confío en eso. Y en el momento que Él lo decida, entonces voy a vencer. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. De esta lectura, el versículo clave es el 10 y el 11. Ustedes noten lo que allí dice. ¿Sabes que a veces, por servir al Señor, por amarle y hacerlo con pasión, nos encontramos en días donde ni siquiera dormimos o dormimos muy poco, por ejemplo? En días donde si comemos llegamos tarde. Yo no sé si a algunos les pasa como a nosotros nos pasa. Muchos se ríen, yo creo que a muchos les pasa igual. Parece que eso es algo así como un virus. Que el Señor nos ayude a que eso vaya desapareciendo. Y nosotros vemos, cuando nos miramos al espejo, yo me miro al espejo. En estos días me he estado dando cuenta cuando veo las fotos. Estaba mirando unas fotos anoche. Y yo decía,
cómo se ha acelerado el envejecimiento físico en apenas 5 años. O sea, miramos fotos de 10 años atrás y estamos con la cara lisita, así como ese granito. Y de repente miramos las fotos actuales y cargamos arrugas por todas partes, patas de gallina, patas de gallo, patas de ganso. Pero no lo digo con ningún tipo de tristeza, lo digo para dar gloria a Dios del cielo, porque primero es una bendición, porque la palabra de Dios dice que el que entregue su vida en esta tierra por Él y su evangelio, la ganará para vida eterna. Así que esto es un depósito, esto es glorioso, es una bendición desgastarse por el Señor. Pero lo digo porque la palabra se cumple y dice que en nuestro cuerpo llevamos las marcas, no solamente físicamente, en nuestros cuerpos llevamos las marcas de la muerte de Jesús también emocionalmente. A veces, sabes que como pastor te cuento esta anécdota que no es un chiste, es una realidad que ocurrió. Han pasado muchas como esa, pero voy a contar esta solamente, que Dios me está guiando a hacerlo. Sabes que creo que estamos viviendo uno de los momentos de la iglesia Monte de Santidad donde más la iglesia ha sido llamada por Dios a evangelizar, y hay ejércitos ahora mismo de Dios, de esta congregación, evangelizando afuera de estas 4 paredes, llevando el mensaje a los calabozos del 6CPC, llevando el mensaje a los hospitales y a las plazas del centro, llevando el mensaje de Jesucristo a la prostitución que hay los viernes en la noche en la ciudad, y al travestismo y a todas esas cosas, llevando el mensaje a las etnias Yupa, allá en la sierra de Perijá, predicando por la vereda del lago, predicando por donde Dios nos permita predicar. Casi todo el mundo está predicando, incluso cuando no salimos así en grupos organizados. Y hace unos días, un tiempito atrás, una persona supuestamente cristiana reaccionó a un estado de nuestra iglesia, a un estado que yo había colocado de una actividad nuestra, alguna predicación, no recuerdo cuál era. Y de verdad las palabras eran del enemigo en aquella persona. Fueron palabras como esta: ¿hasta cuándo engordas las ovejas y no sales a buscar a darles alimento a las otras que necesitan? ¿Qué haces perdiendo el tiempo? Y bueno, en fin, esa persona se dejó usar por el maligno para maldecirme. Y cuando yo leí aquello, oré a Dios y le dije: Señor, si estoy ciego, abre mis ojos. Si esta persona en algo tiene razón, permíteme verlo. Y si no es así, por favor, dame la tranquilidad de saber que no vino de parte de ti, sino del enemigo, y que estamos hoy haciendo lo que siempre ha anhelado, tu voluntad, y por lo que nos hemos esforzado por hacer tu voluntad. Y enseguida, esa fue una respuesta de Dios tierna y inmediata. No fue como otras que aún el Señor me tiene en espera. Estoy esperando por Él. Enseguida el Señor me mostraba a los misioneros predicando, a los que van a los hospitales predicando, a nosotros mismos. Esa semana precisamente el Espíritu Santo me decía: pero ¿qué hiciste? Por ejemplo, ¿qué hicieron ustedes el sábado, el miércoles? En esa semana habíamos tenido una campaña de calle adicional. Y yo le dije: Señor, gracias, porque no le van a tirar piedras a un árbol que no lleve fruto, le van a tirar piedras al árbol que lleva fruto a ver si se los tumban. Pero a ti la gloria, porque si por tu nombre somos vituperados, entonces es porque reposa sobre nosotros el Espíritu de Cristo, dice tu palabra. Y estos son heridas emocionales. Cosas como esa han pasado muchas, yo sé que a ti también, que te agreden por ser cristiano, que te agreden por hacer la voluntad de Dios, que te agreden por ayunar, que te agreden por orar, que te agreden porque le dejas las cosas a Dios para no tomar tu venganza, sino que Dios haga justicia. Que te agreden porque no caminas bajo la corriente de este mundo, arreglándote para obtener dinero con acuerdos corruptos, y te agreden por eso, porque te dicen que eres el super santo. En fin, ustedes creo que saben de lo que estoy hablando, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, dice: llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús.
Si ustedes notan, aquí no está hablando de la muerte física donde ellos están partiendo, porque dice, lo estamos llevando todo el tiempo. O sea, están viviendo aquí en la tierra. Y lo estamos llevando todo el tiempo aquí en la tierra por todas partes donde andamos. Dice, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Yo escribía aquí así, entregados a muerte para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Yo no sé cuántos lo entienden, pero dice el verso 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. A ver, vamos a hacer una breve pausa allí. ¿Cuántos quisieran que la presencia y el poder de Jesucristo habite y more en su vida? Que esté allí su unción perennemente. Esa es su unción, su presencia allí sobre tu vida, sobre la mía, permanezca allí. Y que sintamos que hemos menguado tanto que estamos llenos de Él. Porque a todos nos ha dado Él el mismo espíritu, que es su persona, que es su presencia. Y eso, como es una persona, es la persona de Dios, no se da por la mitad, ni se da por un cuarto, ni se da por 3/4 y a otro se le da más. Se le da el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Pero ahora falta que tú y yo entendamos que tenemos que menguar, que tenemos que morir. El pasaje que comenzamos leyendo, ¿cómo dice? El primer pasaje de la predicación de hoy. Jesucristo está hablando y dice, de cierto te digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y se muere, se queda solo. Él nos explicaba que el grano de trigo son los hijos e hijas de Dios verdaderos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que él explicó la parábola del trigo y de la cizaña? Y él explicaba que la cizaña en la iglesia se parecía mucho al trigo, pero sí diferenciaba por ciertas características. Una era porque el trigo pesa y cuando la espiga tiene fruto, el fruto lo lleva en la punta, el peso del fruto la dobla hacia abajo. Y esto simboliza el hijo y la hija de Dios genuino, que mientras más Dios la usa o lo usa, más humilde y gloria a Dios da, más se rinde delante de Dios y no se engolfa. Pero la cizaña, como no lleva fruto, como no tiene trigo en la punta, aunque se parece mucho por fuera, no tiene peso. Y como no tiene peso, se mantiene erguida la cizaña. Y por eso se diferencia de los que son trigo, que se doblan. Entonces, queda erguida. Esa es una espiga igual, muy parecida. Va a la misma iglesia y todo, pero no tiene fruto. Entonces está erguida. Entonces cuando Dios quiere tratar con esa vida a través de una persona que le habla, a través de las circunstancias, esta persona que representa la cizaña, en vez de doblegarse, se aira, se pone soberbia, se levanta contra aquel que le está tratando de dar un mensaje de parte de Dios. Se levanta y pelea contra él. ¿Sabe uno de los problemas que tenemos nosotros, los siervos de Dios predicadores? Muchas veces el Señor me lo ha dicho. Hay gente en el pueblo que recibe el mensaje que yo llevo a través de ti de una manera espiritual y entiende que no es que tú estás hablando contra la persona, sino que yo, mi Espíritu Santo, está hablando a través de ti para formar su vida. Pero me ha dicho el Señor muchas veces, pero debes saber también que hay gente que te va a hacer malas caras. Hay gente que se va a molestar contigo porque piensa, cuando yo te estoy usando, profetizando a su corazón, directo hablando a su vida, esa gente piensa que me la está tirando a mí. Eso es que ahí está el pastor, eso me lo está hablando es a mí. Él no dice el nombre, pero segurito que está hablando es mío. Y me decía el Señor, esa gente no está recibiendo el mensaje por fe de que yo le estoy lavando con mi palabra. Y lo ve carnalmente y se molestan contra ti sin razón. Y me decía el Señor, esto fue lo que pasó a los profetas. Los profetas hablaban mi palabra y pocos le seguían porque como estaban apartados de mí y el profeta hablaba mi palabra y mi palabra hablaba de que tenían que arrepentirse por esto y por esto,
se le venían los pueblos encima y los mataban. De eso es que Jesús habla y dice: a cuantos profetas nuestros padres envió, ustedes apedrearon y mataron. ¿Cuántos lo han leído? Ustedes hicieron lo que quisieron con ellos, hablándole a los fariseos, hablándole a los religiosos. Entonces yo decía: ay, Señor, si me dieras que la gente toda entendiera que yo no llego a hablar de ellos, sino que yo llego a hablar de ti. Que yo te busco en lo íntimo, en oración y en ayuno, para que tú pongas en mi espíritu y en mi boca lo que ellos necesitan. Y que esa palabra así esté confrontando su vida, no es porque el pastor la tiene agarrada contra ellos, sino porque Dios le está hablando para limpiarle y amarle y santificarle. Y el Señor me decía: sí, pero no va a ser así. Y me lo recordaba con este pasaje. Si guardaron mi palabra, dijo Jesús a nosotros sus discípulos, la de ustedes la guardarán. Pero si a mí me rechazaron y aborrecieron, sabe que ustedes también, algunos los van a rechazar y los van a aborrecer. El discípulo no puede ser mayor que su Señor, que su maestro. El siervo no puede ser mayor que su Señor. Si al padre de familia, dijo Jesús, le llamaron Belzebú, imagínense a los de su casa. ¿Cuántos entienden? Ok. Estábamos en el verso 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Para qué ocurre la muerte emocional en nosotros? ¿Cuántos entendieron esos dos versículos? A ver, yo quiero seguir adelante una vez que lo hayamos entendido. ¿Para qué ocurre la muerte emocional en nosotros? Para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Entonces pregunto, ¿deja algo bueno la aflicción en el cristiano? ¿Deja algo bueno eso que ahora mismo nos está estripando el corazón? Que se llama prueba, que se llama necesidad, que se llama angustia. ¿Hay algo bueno? Sí, hay algo bueno. Me está ayudando a morirme. Me está ayudando a matar mi ego. Me está ayudando a matar mi manera de pensar. Me está ayudando a matar mi manera de hacer las cosas para que la manera de Jesús venga a mi vida. Para que yo comience a pensar como Jesús. Para que yo comience a responder como Jesús. Para que yo comience a caminar como Jesús. Si está haciendo algo bueno, está trayendo la vida de mi rey a mi vida. Y esto es lo más hermoso que un ser humano puede portar. No somos dignos de una gloria tan grande. Y sin embargo Dios el Padre nos las ha dado. Pero si no hay proceso, no hay gloria. Entonces Jesús dice: el trigo tiene que morirse. Si no se muere, se queda solo. Pero Jesús dice: pero si se muere, lleva mucho fruto. ¿Cuántos se acuerdan de la lectura? Si no la buscamos. Pero si cae a tierra, primero nos tumban. ¿Cuántos somos trigo? Ajá. Ok, ya vemos como 20. Aunque no levantaste la mano, en el nombre de Jesús, yo sé que tú eres trigo. Declaro que tú eres trigo, que aquí no hay cizaña, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos somos trigo? Ahora hay como 100. Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que le pasa al trigo? Lo tiran por la tierra. Nos tumban, nos meten el pie. Nos hacen zancadilla, nos ponen trampas para tumbarnos, para que en esa caída nos muramos. El cristiano sabio y entendido sabe que cuando está caído es cuando Dios más gloria va a sacar de él. Porque nuestra vida no le sirve a la presencia de Dios. No sé si me entiendes en este punto en el que estamos. Nuestro ego, nuestra naturaleza humana pecadora y caída estorba a la gloria de Dios en tu vida y en la mía. Entonces el Señor nos permite que nos derriben al suelo y que nos den muerte. Y te voy a poner, pero mira, hay millones de ejemplos. Pero ¿qué pasó con José? ¿Qué pasó con José después que Dios le da una promesa de que le va a bendecir y viene toda esa vendaval de problemas? Los hermanos lo odian. Comienzan a hablar entre ellos en contra de él. José se daba cuenta
que sus hermanos se reunían para murmurar contra él. Agarran y se ponen de acuerdo para matarlo. Para matarlo. No es para cualquier cosa. Para matarlo. Lo intentan matar y Dios le preserva la vida. Lo agarran y lo tiran en esa cisterna. Como se le preserva la vida, lo venden. Vamos a venderlo como si fuera un esclavo, como si fuera un objeto, como si fuera un animal. Imagínense usted, no es lo mismo hablarlo, que tú te veas en una situación donde nos están vendiendo por unas piezas de dinero. Imagínate lo que se siente eso. Mis hermanos me vendieron. Por unas piezas de dinero me entregaron. Se repitió eso igualito en Jesús a través de Judas. Pero ¿qué pasó esto? ¿Mató esto a José? ¿Robó esto el sueño de Dios en el corazón de José que Dios había puesto? ¿Se detuvo el plan de Dios que tenía con José? ¿Se destruyó aquel camino hacia ese propósito? No. Todas esas situaciones, cuando tú las estudias detenidamente en oración, te das cuenta que una llevó a la otra, porque cuando estaba preso, el carcelero tenía un sueño que no entendía, y la gracia de Dios en José se lo revelaba. Y después Faraón tenía un sueño que no entendía, y llegó a oídas del carcelero, y el carcelero dijo: mi rey, ahí hay un hebreo que yo soñé y no sabía nada de qué se trataba, y me habló lo que yo soñé, me lo reveló. ¿Y qué pasó? Que el rey mandó a buscar a aquel hebreo, al cual Dios le daba a revelar sueños en la cárcel. Y entonces le reveló el sueño al rey, y Dios le puso en gracia a José con él. En fin, para no andar más allí, todos los procesos que estrujaron la vida de José, que trataron de matar a José, que lo llevaron al punto de quitarle la vida, no fueron sino la catapulta. ¿Cuántos conocen lo que es una catapulta? Que impulsó a José hacia el lugar donde Dios iba a cumplir el propósito con él, las promesas y la profecía que en sueños le había dado, y se cumplió. Así que te hablo de un Dios que no hace acepción de personas, y que hoy vuelve a ministrar a mi corazón y me vuelve a decir al mío y al tuyo: si lo hice con José, lo voy a hacer contigo. A él la gloria. Tú te lo mereces, Señor. Tú te lo mereces, Dios. Ayúdanos, Señor. Esperamos en ti, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Qué lindo es escuchar que por lo menos en toda la aflicción hay algo bueno que va a ocurrir. La vida de Jesús se manifestará en mí y en ti. ¿Sabe que una de las oraciones más recurrentes ha sido: Señor, ayúdame a ser como tú? Y cuando yo tengo arranques que no son de Jesús, sino que son del Carlos pecador, arranques de molestia, de ira, o quizás de cuantas cosas, y el Espíritu Santo me muestra esos arranques, siento una tristeza terrible, siento como si hubiera retrocedido, y le digo: Señor, yo quiero ser como tú, yo quiero ser como tú, pero no quiero serlo de apariencia, sino que yo quiero que tu Espíritu esté en mí, y que tus deseos sean mis deseos, que tu voluntad sea mi voluntad, que yo piense, mire y haga como tú haces. Y esa es la oración más recurrente. ¿Cuántos oran para que Cristo viva en su vida y puedan ser como Él? Vemos varios también contaminados con ese virus. A Dios la gloria. Ese es bueno. Ese es bueno. Ok. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Entienden esto? ¿Por qué dice esto así? Ustedes saben que cuando Dios más me ha afligido es cuando Dios más me ha usado. Porque mi persona se ha muerto,
mi persona está por allá pisada y solamente ando caminando por la gracia de Dios y el Espíritu Santo, es cuando Él más puede hablar, porque mi persona no le interfiere. ¿Cuántos entienden eso? Así le pasa a todos los siervos de Cristo y a las siervas de Cristo. Entonces, cuando en nosotros actúa la muerte, hacia ustedes fluye la vida. ¿Por qué? Porque la muerte de nosotros le da paso a la vida de Jesús. Y cuando yo me estoy muriendo en mis aflicciones, Jesús está pasando adelante, tomando el control, ministrando sobre la tuya vida. Por eso el apóstol dice, bajo el Espíritu Santo dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Repite conmigo la cuenta de 3. No desmayamos. 1, 2, 3. No desmayamos. Por lo tanto, no desmayamos. Ok. Antes o en vez de desmayar, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, ¿cuántos tienen tribulaciones hoy? ¿Cómo le llama Dios a esa tribulación que tú y yo hoy tenemos? Leve y momentánea. Leve y momentánea. Señor, esta prueba es leve y es momentánea. No leve para mí, leve para ti. Porque tú eres el que me va a dar la victoria. Esta prueba es leve y es momentánea. Significa que hoy está, pero mañana no estará. Hoy está porque es momentánea, pero mañana habrá desaparecido. Y se cumplirá la palabra de Dios a través del profeta Isaías. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquello que te hace la guerra. Eso lo visualizamos espiritualmente en nuestras pruebas. Porque esta leve tribulación momentánea produce. ¿Se dan cuenta que sigue hablando de que la aflicción en el cristiano produce algo? ¿Cuántos van conmigo? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, que vemos hoy. Prueba, necesidad, injusticias, angustias, enfermedades. ¿Cuántas cosas? Ustedes saben. Ustedes y yo pasamos por lo mismo. Estoy seguro que todos, no crean que los pastores están exentos. Creo que los pastores son más procesados. Porque tienen que morirse para que Dios los use. No sé cuántos entienden. Pero dice que esto produce. Ahí en este caso no habla de momentáneo como la prueba y la tribulación. Ahí en este caso habla de un eterno peso de gloria. Un peso de gloria para siempre. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. A Dios la gloria. Ok, vamos a ver 2 videos. Quiero que le prestes atención, porque de allí vamos a aprender, vamos a sacar una reflexión importante. Vamos a prepararnos audiovisual. Tenemos el video número 1. Ok, vamos a apagar luces y quizás hasta la tercera hilera para que se pueda apreciar bien. Video número 1. Eleva el espíritu y embriaga los sentidos. Es el elixir de los dioses.
Cada año en todas las regiones vitivinícolas del mundo millones de toneladas de uvas son recolectadas y pasan por un largo proceso hasta convertirse en vino. Pero, ¿cómo se hace el vino de uva con los pies? Descubre cómo se producen los mejores vinos utilizando un método tradicional y laborioso. La producción del vino de uva con los pies es una técnica tradicional que ha sido utilizada durante siglos en muchas regiones vinícolas del mundo. Aunque en la actualidad se han introducido tecnologías avanzadas en la producción de vino, el proceso de pisar las uvas con los pies todavía se conserva en algunas bodegas como un homenaje a la historia y la artesanía vinícola. Este método puede ofrecer resultados únicos y distintivos en la elaboración del vino. Es un método muy tradicional y laborioso, pero sigue siendo el que produce los mejores vinos. La selección de las uvas comienza con la evaluación del momento adecuado para la cosecha. Esto depende de varios factores, como la variedad de uva, la ubicación de la viña y las condiciones climáticas. Las uvas deben estar maduras pero no sobremaduradas, ya que un exceso de madurez puede resultar en un vino con demasiado alcohol y menos acidez. Las uvas crecen mejor en climas templados, pero si las vides de uva están bien protegidas, pueden sobrevivir a inviernos severos. Cuanto más maduras estén las uvas, más dulce será el vino, por lo que los viticultores esperan tanto como sea posible antes de cosechar su cultivo. Cuando las uvas crecen en la vid, en su interior se desarrollan azúcares derivados de la fotosíntesis. Antes de comenzar la cosecha, los viticultores y enólogos evalúan cuidadosamente el viñedo para determinar el momento óptimo de la cosecha. Esto implica considerar factores como el contenido de azúcar de las uvas, la acidez, el pH y el sabor de las uvas. Estos valores ayudan a los viticultores a tomar decisiones sobre cuándo cosechar. La cosecha de las uvas comienza en septiembre. Es la época en la que todo el duro trabajo de todo el año da sus frutos. Solo en California más de 3 millones de toneladas de uvas de vino son recolectadas anualmente. Los trabajadores se desplazan por el viñedo y seleccionan las uvas maduras y saludables de los racimos. Buscan uvas que tengan un color uniforme y una piel intacta, indicativos de una madurez adecuada. Las uvas dañadas, descoloridas o afectadas por enfermedades se descartan. Se toman muestras de uvas de diferentes partes del viñedo para asegurarse de que todas las uvas cosechadas estén en condiciones óptimas. Los recolectores recogen las uvas a mano, cortando los racimos con tijeras para evitar dañar la planta. Usando tijeras de podar, los trabajadores cortan cuidadosamente los racimos de uvas seleccionados. Cortan el racimo lo más cerca posible del tallo principal de la vid sin dañar las uvas. Durante la cosecha, se debe tener cuidado de no aplastar o dañar las uvas, ya que cualquier daño podría afectar negativamente la calidad del vino. Las uvas recién cosechadas se almacenan en cestas para su transporte a la bodega. Durante la carga, se evita aplicar una presión excesiva sobre las uvas, ya que esto puede hacer que se rompan y comiencen a liberar jugo. Las uvas son frágiles y deben ser tratadas con suavidad. Dependiendo de las condiciones climáticas y la distancia entre el viñedo y la bodega, se puede considerar mantener las uvas a una temperatura adecuada durante el transporte. Esto es especialmente importante si las uvas se cosechan en climas cálidos, ya que el calor puede iniciar la fermentación prematura o dañar las uvas. Se procura que el tiempo entre la cosecha y la llegada de las uvas a la bodega sea lo más corto posible. Esto minimiza el riesgo de deterioro de las uvas y garantiza que lleguen en óptimas condiciones. Cuando las uvas llegan a la bodega, se realiza una inspección inicial para verificar su calidad. Se busca asegurar que las uvas estén limpias y que no haya impurezas ni residuos. Las uvas se pesan para registrar la cantidad total de uvas recibidas. Este registro es importante para el seguimiento y el control de inventario durante el proceso de vinificación. Antes de comenzar el proceso de pisado de las uvas, es esencial que los recipientes estén limpios y desinfectados de manera adecuada. Esto es importante para evitar la contaminación del mosto y del vino final. El proceso de pisado de uvas es una etapa clave en la elaboración del vino, en la que las uvas maduras se rompen para liberar su jugo, que luego se utilizará en la fermentación. Aunque hoy en día se utilizan máquinas para este propósito, en la mayoría de las bodegas comerciales el pisado manual con los pies sigue siendo una tradición en algunas pequeñas bodegas. Las personas que participarán en el proceso de pisado deben lavarse meticulosamente los pies y las piernas para asegurarse de que estén limpios y libres de suciedad. Esto es esencial para mantener la higiene del proceso. Los pies se desinfectan utilizando una solución desinfectante suave para garantizar que no se introduzcan microorganismos no deseados en el mosto. Las uvas se colocan en un recipiente grande y resistente, como un lagar, que se encuentra limpio y preparado. Este ritual centenario comienza con una operación conocida como el corte. Esta es la etapa más difícil del pisoteo, cuando las uvas aún están relativamente intactas.
Durante el corte, los pisadores entrelazan los brazos y se mueven lentamente a través del agar en una fila apretada, pisoteando al unísono para extraer la pulpa y el jugo de las pieles de las uvas. Las personas pisotean las uvas con cuidado para romperlas y liberar el jugo. Se utiliza un movimiento suave y uniforme para evitar dañar las semillas, ya que un exceso de trituración de las semillas podría liberar sabores amargos al mosto. Los pisadores trabajan individualmente, moviéndose libremente alrededor del agar para asegurarse de que las pieles de las uvas se mantengan sumergidas bajo la superficie. A medida que se pisan las uvas, el jugo se mezcla con las pieles y las semillas. La maceración, que es el contacto del jugo con las partes sólidas, es importante para extraer los sabores y compuestos deseados del mosto. El tiempo de maceración puede variar según el tipo de vino que se esté produciendo. Durante este proceso, se observa el color y el aroma del mosto. Una vez que las uvas han sido pisadas para liberar su jugo y han pasado por la maceración para obtener los sabores deseados, es necesario extraer el jugo del mosto para continuar con el proceso de vinificación. El mosto se transfiere desde el recipiente de pisado a la prensa. Se carga en la prensa de vino de manera uniforme y controlada. La prensa se pone en funcionamiento, aplicando gradualmente presión al mosto. Esta presión permite que el jugo sea exprimido de las pieles y las semillas, separándolo del resto de los componentes sólidos. Es importante aplicar la presión de manera lenta y controlada para evitar dañar los sabores y aromas delicados del vino. El jugo liberado durante la prensa se recoge en un recipiente separado, donde continuará su proceso de fermentación. Se toma una muestra del mosto para evaluar su calidad, incluyendo su sabor, aroma y composición química. Después de la extracción, los restos sólidos de uva, conocidos como orujos que quedan en la prensa, se pueden recoger y reciclar para otros usos, como la producción de abono. Una vez extraído el jugo de las uvas y separado de las pieles y las semillas, el mosto resultante se somete a un proceso de fermentación y envejecimiento. Estos son pasos cruciales en la producción del vino, ya que permiten que el mosto se transforme en vino y desarrollen sus sabores y características. El jugo recién extraído se transfiere a un recipiente de fermentación adecuado, que puede ser una barrica de roble o un tanque de acero inoxidable. El recipiente puede influir en el perfil de sabor del vino, ya que diferentes materiales y tamaños pueden aportar diferentes características al vino. Se agrega levadura a la mezcla de mosto para iniciar la fermentación alcohólica. Las levaduras son microorganismos que consumen los azúcares presentes en el mosto y los transforman en alcohol y dióxido de carbono. Este proceso puede durar desde varios días hasta varias semanas, dependiendo de varios factores, como la temperatura y la cantidad de azúcares presentes. Los grandes tanques de fermentación están refrigerados y el monitoreo de la temperatura es fundamental. Se monitorea la densidad del mosto durante la fermentación para determinar cuándo ha finalizado. La densidad disminuye a medida que los azúcares se convierten en alcohol. Cuando la densidad se estabiliza, se considera que la fermentación ha terminado. Una vez completada la fermentación, el vino puede someterse a un periodo de envejecimiento en barricas de roble. El envejecimiento permite que los sabores se desarrollen y evolucionen con el tiempo. La duración del envejecimiento varía según el tipo de vino y las preferencias del enólogo. Puede ser de meses o incluso años. Durante el proceso de envejecimiento, se catan muestras del vino para evaluar su calidad y desarrollo. Mientras el vino envejece en la madera, pierde parte de su volumen debido a la evaporación. La parte que se evapora, literalmente desaparece en el aire a través del techo de la bodega. El efecto de esta evaporación es concentrar el vino, lo que significa que se vuelve más denso, y sus sabores y aromas se vuelven más intensos a medida que envejece en la madera. Antes de embotellar, el vino pasa por procesos de clarificación y filtración. Son procesos importantes en la producción del vino que tienen como objetivo eliminar partículas sólidas y sedimentos del vino antes de ser embotellado. Estos procesos ayudan a mejorar la claridad, estabilidad y apariencia del vino, además de asegurar su calidad. La clave en el embotellado del vino es evitar que entre aire, porque el oxígeno convierte el vino en vinagre. Las botellas de vino de color protegen el vino de la luz solar, que también puede afectar el sabor. El corcho se ha utilizado para tapar las botellas de vino desde tiempos antiguos porque crea un sellado hermético. El vino se embotella y se cierra con corchos. Ya está listo para ser distribuido y consumido. Si quieres saber cómo se hace el corcho de las botellas de vino, tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario. Dale like al vídeo si te ha gustado y compártelo con otra persona que le pueda interesar. Además, suscríbete a este canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo. Un saludo. Ok. El dueño de un viñedo es donde están las vides. Las vides son... Eleva el espíritu y embriaga los uvas. sentidos. Es el elixir de los dioses.
Cada año en todas las regiones vitivinícolas del mundo millones de toneladas de para uvas son extraer recolectadas. el producto final de la razón de ser de las vides, de la razón de ser de su granja, de su finca de producción. Una de las cosas que necesita son pisadores. ¿Se dieron cuenta? Necesita pisadores, personas contratadas para que pisen las uvas. Porque a través de eso, ellas van a dar su mejor jugo y vino. Por eso, Dios dice en su palabra que Él ha creado al destruidor para destruir y que ninguna arma preparada contra ti prevalecerá. Por eso, cuando Satanás quiere acabar con la vida de Job, Dios le dice, te permito esto, esto y esto, pero su vida no la tocas. ¿Qué estoy queriendo decir? Que finalmente Dios utiliza al enemigo y a los pisadores que nos pisotean para producir en nosotros el mejor vino. ¿Cuántos entienden? Además de todo eso, se dieron cuenta que hay un cuidado a detalle en todas las etapas del proceso. Se dieron cuenta que habían termómetros donde se estaba esperando el tiempo de fermentación y que esos termómetros tenían que estar bien vigilados y había un hombre con una carpeta pendiente. Si ellos lo hacen bien, ¿cuánto más lo hace nuestro Padre Celestial en nosotros? Están vigilando para que todo el proceso se lleve a cabo bajo los estándares de la altura y la temperatura necesaria. Por eso Dios nunca permitirá que el horno se te caliente o se me caliente más allá de lo que Él sabe que necesitamos pasar para ser procesado. Así que el Señor tiene todo, así como ese viñedo tiene toda una cantidad de procesos y de herramientas, el Señor tiene una cantidad de procesos y de herramientas para tratar con tu vida y poder extraer de ti el mejor vino. A la final podemos decir que Dios termina utilizando al enemigo y las situaciones adversas, injustas, aflicciones, enfermedades, necesidades, pruebas, el Señor las termina utilizando para producir el mejor vino que va a salir de tu vida a través de su Espíritu Santo. ¿Ok? Allí lo encierra esa palabra en Romanos capítulo 8 y verso 28. Todas las cosas nos ayudarán a bien a los que amamos a Dios. Aunque allí las uvas quedan estrujadas, ellas producen el mejor vino. Vamos con el segundo video. Desde el corazón de La Rioja, en San Asensio, cada año se realiza un viaje en el tiempo. Bodegas Lecea celebra la fiesta del pisado de la uva, rememorando así las viejas tradiciones riojanas. En un barrio, el de las bodegas, uno se puede sumergir en pasadizos excavados en el siglo XVI. Sentir el frescor, la humedad y la historia de esas paredes. Miles de visitantes asisten anualmente a la ceremonia del pisado de más de 18.000 kilos de uva. Un proceso tradicional que dejó de hacerse en los años 70 y que hoy se ha recuperado con un claro objetivo: elaborar el vino que siempre se hizo en Rioja, una tierra con nombre de vino. Unas uvas que vendimiadas a mano han fermentado sin romper durante 15 días antes de ser pisadas. El proceso del pisado se lleva a cabo a lo largo de un día entero, en el que ni los más pequeños se resisten a la tentación. Al día siguiente continúa el proceso en el trujal, esa antigua prensa utilizada para estrujar las uvas. El proceso requiere de pericia, pues hay que colocar un complejo sistema de tablas y tablones llamados ropa, como en un puzzle, para después presionar con firmeza. Comienzan a aparecer las lágrimas de mosto en unas uvas que ya parecían secas. Tras la prensa viene el corte, que requiere precisión y fuerza en los golpes del hacha para realizar un segundo prensado. De esta forma consiguen obtener Corazón de Lago, un vino de maceración carbónica, como los antiguos vinos de Rioja.
te diste cuenta que en este segundo video se evidencia que cuentan con unas prensas. ¿Se dieron cuenta de la prensa? Ya pueden encender las luces, por favor. Y las tuercas y tornillos inmensos que tienen para por allí atornillar y hacer presión hacia afuera, hacia abajo, perdón, sobre la uva. Y cuando ya la uva parecía que estaba seca, dice, cuando ya la uva parecía que estaba seca, entonces cuando le hacen más presión, es que brota de ella el mejor vino. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Cuántas veces nuestras pruebas y situaciones nos presionan, nos oprimen, al punto de que a veces incluso el estrés nos da dolor de cabeza o nos hace sentir mal? Recuerda, si Dios está permitiendo eso, es por algo. Hay algo que extraer de tu vida. Hay algo que Dios está produciendo allí. No permitas que el enemigo o tu parte carnal en ese momento del proceso te saque del lagar. Te verías así como una uva que saca de repente manos y pies y se trepa por la pared del lagar para no dejarse seguir pisando. ¿Cuántos van conmigo? Yo abandono al grupo que está en el lagar del Señor. Yo lo abandono y me voy a subir por aquí y me voy a salir porque yo no aguanto más que me estén pisoteando. Es algo como así. Después de este pisoteo viene la prensa más fuerte. Yo mejor me voy ahorita, antes de que venga la prensa más fuerte. Y entonces sería una uva desprendida de la vid que no lleva a otro fin que el perecer y que no produjo su mejor vino porque abandonó el proceso. ¿Cuántos entienden? No abandonemos el proceso. No soltemos la mano del viñador. Jesucristo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, va a llevar mucho fruto. Agarrados de él, entendidos en el proceso. Con lágrimas, sí. Con momentos de tristeza, sí. Con momentos de llorar, sí. Con deseos de tirar la toalla, sí. Pero sin hacerlo. Sin abandonar el proceso. Entendidos. Yo sé, Padre, ahora me has enseñado. Yo sé que me estás pasando por el proceso para extraer de mí el mejor vino, para glorificar tu nombre en mi vida. Estripados, entristecidos, damos lo mejor. Damos lo mejor. Aquí hay un contraste. Cuando en medio del proceso no nos agarramos duro del Señor en nuestro dolor, nos levantamos. Tenemos etapas que nos parecemos a la cizaña. Nos levantamos y no damos lo mejor, sino que fallamos y en vez de dar lo mejor, que sería el fruto del Espíritu Santo, respondemos con violencia al que nos está haciendo violencia. Respondemos con ofensa al que nos está ofendiendo, olvidándonos de que Dios está usando esa ofensa para llevarme al lagar y a ponerme abajo de la prensa para producir de mí un vino. ¿Cuántos siguen conmigo en el orden? ¿Ok? Entonces es importante que tú y yo, entendidos de parte de Dios con lo que Él nos enseña, podamos permanecer allí tranquilos en las manos del Señor en el proceso que Él está haciendo. Y una de las cosas que el enemigo te dice y te dices a ti misma y a ti mismo es: ¿hasta cuándo sufro? Los malos prosperan y yo estoy mal. ¿Hasta cuándo padezco? Y piensas que solamente te está pasando a ti. En algunos momentos el enemigo te pone: mira cómo están los demás hermanos, todos están bien, están felices. Y a lo mejor la sonrisa que estás viendo en los hermanos es el fruto de aquel gozo que los sostiene, pero están pasando situaciones iguales o peores que las tuyas. Pero es importante saber que Dios está allí y que Él dice en su palabra que los mismos padecimientos que tú pasas se están cumpliendo, esos mismos padecimientos,
en todos nuestros hermanos en todo el mundo. En algunos momentos hay cristianos que han llegado a pensar: esta aflicción es porque sigo en Venezuela. Esta aflicción es porque sigo viviendo en este país que muchos dicen que no tiene oportunidades y esperanza. Yo creo en un Dios que no hace acepción de personas, y viendo cómo ha sido creada Venezuela por Él, entiendo que Dios tiene un propósito hermoso con esta nación, porque está bendecida desde el arquitecto mayor en todos los ámbitos. Creo que es una de las razones por las cuales amo tanto a este país y me encanta vivir aquí, estar aquí. Y ojalá Dios me dé la oportunidad de seguir conociendo, porque cada vez que conozco es más hermoso. Pero tenemos las mejores playas, tenemos las montañas más preciosas, los mejores climas, tenemos los llanos más fértiles quizás de muchas tierras, como los de Portuguesa y Guárico y Apure, Barinas. Es una gran bendición esta nación. Y yo no creo que Dios haya creado a Venezuela con tantas bendiciones para después olvidarse de ella. Yo creo que hay algo hermoso, y parte de ese algo hermoso eres tú y soy yo, que hoy estamos aquí. Y Dios se va a glorificar en nuestras vidas. El mismo Dios que provee afuera es el mismo Dios que provee adentro y en el desierto. Si Dios provee en el desierto, ¿cuánto más Dios provee en Venezuela, que está enriquecida? ¿Sí o no? Es tremendo. Pero allí dice en la carta del apóstol Pedro: estos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. No dice en Venezuela, dice en todo el mundo. Pueden haber hermanos de nosotros en los países más ricos del mundo ahora que están pasando por los mismos procesos. Porque no se trata del lugar donde estés, se trata de la voluntad de Dios y el proceso que Él va a hacer en la vida de sus hijos para extraer de ellos el mejor vino. ¿Qué vimos en esos videos? Que se espera que las uvas estén a tiempo. ¿Se dieron cuenta? Que las analizan en la siembra, todo, su apariencia, su concha, todo, para que esté a tiempo. Que ellos cuidan de que las uvas estén limpias. ¿Se dieron cuenta de eso? De que estén limpias. Luego de que están a tiempo y están limpias, las uvas son pisadas, son pisoteadas. ¿Cuántos quieren tener un poco de gente encima pisoteándolos así? Nadie, yo tampoco. Yo tampoco, pero cuando entiendo que Dios a través de eso produce vida, digo: Señor, yo no quiero que nadie me pisotee. Pero si un día me encuentro donde alguien me está pisoteando, entiendo que es un proceso tuyo y yo no lo voy a abandonar. Yo te voy a dar la gloria y me voy a agarrar de ti, tú me vas a dar las fuerzas, y en mí se cumplirá tu palabra que dice: cualquiera que sea humillado va a ser enaltecido. Y esos pisoteadores que están enaltecidos van a ser humillados. ¿Cuántos están aquí? La palabra de Dios es perfecta, es tremendo. Después de ser pisadas son prensadas. Dios mío, hermano, ore por mí. Usted no sabe la presión que tengo. ¿Cuántos hemos pasado por eso? Una presión encima, compromisos que hay que cumplir, compromisos que tienen fecha, necesidades que tienen fechas. Y es una presión sobre tus pensamientos y los míos. Es una presión sobre nosotros que a veces no nos quiere dejar dormir, que nos produce dolores y enfermedades. Esa presión de preocupación encima. Pero dice el Señor: por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras necesidades en oración y ruego delante de mí, y la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, guardará tu corazón. ¿Qué tengo que hacer cuando estoy sintiendo la prensa sobre mí? Clamar a Dios. Lejos de molestarme con Él, clamar a Dios. Te necesito, Señor. Ayúdame, mira esta necesidad, Señor. Mira este compromiso. Mira, tú eres mi Dios, tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador. Después de que son pisadas y prensadas, tenemos el resultado. ¿Cuál es el resultado? El mejor vino. Repite conmigo la cuenta de 3. El mejor vino es el resultado. 1, 2, 3. El mejor vino.
¿Cuántos lo creen? El mejor vino porque el Espíritu Santo está allí. El Espíritu Santo está allí, y cuando estamos siendo prensados, nos estamos muriendo, y el Espíritu Santo se está levantando en nosotros y está diciendo: ahora yo puedo obrar porque me estás dejando obrar. Bendito sea Dios. Escribía lo siguiente, quiero compartirlo con ustedes. Hay que morir primero para poder luego resucitar, ¿sí o no? Para resucitar Jesús y mostrar su poder aún sobre la muerte, ¿evadió la muerte? No, Él tuvo que morir. Lo primero es morir. Lo que le sigue es la gloria. ¿Cuántos están conmigo? Pero para llegar a la gloria hay que morir. Primero somos clavados y muertos con Cristo en la cruz. Y luego, primero somos crucificados con Jesús. Quizás hoy, si no tuvieras como prioridad en tu vida servirle a Él, ya hubieses tomado ofertas de irte a otro país. Como me ha pasado, sé que te ha pasado a ti. Ya hubieses tomado ofertas de negocios fraudulentos para alcanzar dinero a través de esas ofertas en negocios fraudulentos o yéndote a otro lugar. Pero como le sirves a Él y lo tienes a Él de primero, prefieres ser clavado en la cruz por la necesidad antes que abandonar el propósito que hoy estás llevando a cabo de su mano. No nos pasa mucho eso. Pero al tercer día, ese tercer día representa algo. Al tercer día Jesucristo, después de ser clavado, resucitó con poder. Ese tercer día en tu vida y en la mía, de repente puede ser meses o puede ser años en una situación específica, no en nuestro espíritu. Ya en nuestro espíritu la redención ha sido dada. Falta la del día postrero, donde nuestros cuerpos serán transformados. Pero ahora hablemos de nuestras situaciones. El tercer día representa, en algún momento, esta prueba va a llegar a su fin. Y el poder que desaparecerá esta prueba delante de mis ojos va a ser el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. La Biblia dice que el poder que levantó a Cristo de la tumba es el poder que actúa en nosotros. Yo no sé si tú lo crees como yo, pero yo digo: Señor, ese mismo poder que vence la muerte, vence la necesidad, vence la enfermedad, vence la deuda, vence el problema, vence la herida, vence la depresión, vence la tristeza. Ese mismo poder que venció la muerte vence todo. Así que en ti, Cristo, por eso dice tu palabra, seremos más que vencedores en todo lo que podamos estar atravesando. Luego, al tercer día, resucitados con Él. Morir a nosotros, a nuestro ego, a nuestra concupiscencia, a nuestros malos deseos, al pecado y a la maldad. Vivir bajo el deseo y la voluntad del Espíritu Santo. Y tenemos los ejemplos, millones de ejemplos, pero apenas voy a citar 6. Lázaro resucitó. Lázaro resucitó después de estar descompuesto su cuerpo. Pero para resucitar y que se mostrara la gloria de Dios, tuvo primero que pasar por la muerte. Para que Dios muestre su gloria en tu vida y en la mía, tenemos primero que pasar por la prueba. ¿Cuántos entienden? Primero es la prueba, luego es la respuesta de Dios y la gloria. Por eso Jesús dice: esa enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. El hijo de la viuda, qué tremendo problema le apareció a Elías cuando Dios lo estaba usando de una manera tan tremenda. Y la viuda que lo acoge en su casa y le da de comer, se le enferma el hijo y se muere. El hijo de la viuda resucitó por una oración de Elías y el poder de Dios. Pero para resucitar tuvo que haberse enfermado y tuvo que haber muerto primero. Y luego entonces vino el milagro. La enfermedad, la palabra de Dios dice que Él es Jehová nuestro sanador, que Él es Jehová el que sana nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Oído, no es que las sana antes de que nos lleguen, porque para sanarme tengo que estar enfermo, ¿sí o no?
Dios está diciendo que a veces sus hijos e hijas nos vamos a enfermar. Pero ¿qué va a pasar? Que Él nos va a sanar, porque Él es Jehová nuestro sanador. Primero viene la enfermedad, después viene el milagro de la sanidad. La opresión en Egipto, cuando el Señor los libertó y los sacó a la tierra prometida, primero tuvieron que tener opresión para que Dios levantara a alguien que los sacara de allí hacia una tierra de bendición. Cuando Salomón y la mujer le trajeron a aquellas dos mujeres al hijo, que se peleaban por él porque el de la otra se había muerto, la verdadera madre de aquel hijo que se estaban disputando lo entregó para salvarle la vida, porque Salomón dijo que lo picaran en dos y le dieran la mitad cada una y se acabara el problema, y ella lo entregó. Y aquella entrega parecía la derrota de aquella mujer, pero aquella entrega lo que hacía era abrir la puerta hacia la victoria. Así que cuando tú y yo nos morimos y entregamos por causa del Señor, allí la gloria de Dios viene sobre nosotros. Somos vasos en manos del alfarero. ¿Cuántos lo saben? Somos vasos en manos del alfarero. Así lo ha dicho el Señor. Somos vasija en manos del alfarero. Y Él tiene que darle figura, pero Él le da figura. Y has pasado por procesos donde te duele porque hay una mano muy grande dándote figura y te rompe áreas para hacerlas de nuevo, y por eso te duele. Pero está haciendo figura porque va a hacer algo con la vasija. Algo, porque nada, Dios no va a hacer algo con una vasija para dejarla allí inerte, sin nada, sin fruto, sin usarla, para algo. Es el proceso de tenerla en sus manos y darle forma para algo. Dice 2 de Corintios, capítulo 7, verso 9. Ahora me gozo. 2 de Corintios, capítulo 7, sí, allí era. Versos 9 y 10. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. ¿Cuántos leyeron eso conmigo? Ustedes se dan cuenta que allí dice que hemos sido contristados para que no suframos pérdida. Es como si yo dijera: hemos sido pisoteados como uva y prensados como uva para que no nos perdamos, podridos como uva sin dar fruto, sino para que demos fruto. Sí vamos allí, ¿verdad? Porque la tristeza que es según Dios, o sea, esto quiere decir la tristeza que tú vives bajo los procesos que Dios permite en tu vida, estando tu vida en sus manos, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. No es lo mismo estar en la vida y en el hogar de Dios, que es estar en sus manos, y pasar los procesos en sus manos que darán a fruto vida, que estar sin Dios en el mundo y pasar los mismos procesos que entristecerán a la gente, pero no dará a luz vida, sino muerte. Lo está diciendo el Señor. Así que el cristiano tiene esperanza aún en sus bregas. El cristiano tiene victoria aún en sus luchas. El cristiano tiene bendición aún en su tristeza. Yo no sé cuántos lo entienden, pero eso es lo que Dios nos está queriendo decir a través de su palabra. Bendito sea su nombre. Y último punto, el mejor vino. El mejor vino sale, escucha esto no lo digo yo, esto me lo dijo el Espíritu Santo. Escucha, es una palabra de Él para ti, de tu Padre Celestial para ti. El mejor vino sale de los procesos más dolorosos. ¿De dónde salió el mayor milagro de Jesucristo? Que fue el perdón de toda la humanidad, la salvación de toda la humanidad y la vida eterna de la muerte en la cruz. El proceso más doloroso que Jesús vivió fue más doloroso que lo quisieran apedrear, fue más doloroso que le dijeran Belcebú, fue más doloroso que lo injuriaran de que era un falso y que no era hijo de Dios,
Fue mucho más dolorosa la cruz, pero fue la que dio a luz el mayor milagro que haya podido existir en todos los tiempos. Juan capítulo 2. Nos ubicamos allí, en el verso 1. Ahorita hicimos una alegoría y relación como Dios lo hace con las vides, las uvas, el vino. Las vides es donde comienza, la uva es el fruto que se procesa y el vino es el fruto final que da toda la vid y todo aquel proceso. Ahora vamos a ver las vasijas, el agua y el vino. Y dice allí: Juan capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua. ¿Para qué eran las tinajas? Para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. ¿Ok? ¿Qué significa rito? Rito significa ceremonia, ritual o servicio o ceremonia repetitivo, que siempre es de la misma manera, que siempre hace de la misma forma. ¿Ok? Lo primero que dice el verso 6 es que ahí habían 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Lo primero que nosotros vemos es que había una purificación en esas tinajas, y a través de esa tinaja ellos se iban a purificar. ¿Ok? Estas tinajas representan allí, no por casualidad, una purificación. Por eso Juan el Bautista vino diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? Primero vamos a llevar al ser humano a la purificación, porque algo viene de Dios tremendo. Y Jesús dice, mandó a llenar las tinajas de agua, que simbolizan el agua en la Escritura. Simboliza en algunos casos el Espíritu Santo, porque Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice allí la Biblia, allí, después, ahí debajo de ese versículo: esto habló del Espíritu que recibirían los que creyeran en él. Es decir, que allí estaba hablando del Espíritu Santo. Jesús mandó llenar las tinajas de agua. Di conmigo: yo soy tinaja en manos del alfarero. Dios nos los habló a través del profeta Jeremías. Le llevó a ver a un alfarero con la tinaja en la rueca y le dijo: esta tinaja son mi pueblo, y yo estoy trabajando como alfarero
en ellos, ¿ok? Pero después que la tinaja está lista para la purificación, Jesús manda a llenarlas de agua. ¿Quién nos da el Espíritu Santo? Juan el Bautista decía: yo les bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno detrás de mí. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es Jesús el que da la orden, y el Espíritu Santo viene sobre tu vida y la mía, y es Jesús el que da la orden y dice: llenen las tinajas de agua. ¿Ok? Hasta ahora hay unas tinajas, y estas tinajas por Jesús son llenas de agua. Vamos a ver qué sigue. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron. ¿Hasta dónde las llenaron? Y las llenaron hasta arriba. ¿Ok? Cuando Jesús da la orden de que nos dé el Espíritu Santo, Él nos llena del Espíritu Santo hasta arriba. Falta que el cristiano de allí en adelante se deje morir en los procesos del pisoteo y la prensa, que hoy lo representan en esta enseñanza, para que el Espíritu Santo pueda estar obrando a plenitud en la vida del ser humano. ¿Ok? Entonces las manda a llenar hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Después que Jesús prepara una tinaja y luego que la prepara, la llena de agua, ¿qué dijo? Sacad de ella y sacan vino. ¿Ok? Sacad de ella y sacan vino. El proceso en la vida del cristiano representa cuando Jesús da la orden de que extraigan vino de nosotros. Entonces se lo llevaron al maestresala y fíjense lo que ocurrió. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino que estaba tomando el hombre, estaba tomando vino, pero ese vino había sido agua. Y esta agua metida en la tinaja por una orden y un proceso de Jesús se convierte en vino. ¿Ok? Es lo mismo que ocurre en tu vida y en la mía. Tú y yo somos tinajas. El Señor nos llena de su Espíritu Santo, nos procesa y extrae de nosotros vino. ¿Ok? Entonces se lo traen al maestresala. El maestresala lo probó, el agua hecha vino, sin saber él de dónde era. Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. El maestresala prueba, se impresiona y busca al esposo. ¿Quién es el esposo de la iglesia? Jesucristo, porque el esposo era el responsable de proveer el vino en esa fiesta de bodas. Entonces, él viendo, comprobando la calidad de ese vino, llama al esposo, al que tenía la responsabilidad de traer ese vino. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Quién representa en esta escena al maestresala? ¿Quiénes son los que prueban el fruto que sale de nuestra vida a diario, en nuestra cotidianidad? Nuestro prójimo. Nuestro prójimo, comenzando por los de nuestra casa. ¿Quiénes representan los que prueban ese fruto, los que prueban ese vino? Esos son el maestresala. ¿Qué pasa cuando una vida no comprende el proceso que Dios le está pasando y no sigue adorando al Señor y agarrado de Él? El fruto que da es desagradable, es malo. El maestresala, que es nuestro prójimo, está a nuestro lado. Nada le impresiona. Todo normal, como todos los seres humanos. Un ser humano cualquiera. Quizás no dice grosería, pero igual es gritón o es gritona. Igual dice mentiras, igual hace esto, igual hace lo otro. Pero cuando el cristiano está agarrado del Señor, no puede vivir en todas esas cosas. Y aunque esté viviendo un duro proceso, es allí donde el cristiano da lo mejor de sí
lo mejor del Espíritu Santo brota, porque en el proceso él como persona se está muriendo. El proceso lo está llevando sin lugar a dudas a negarse, a morirse, y el Espíritu Santo fluye. Entonces el fruto que el maestresala ve y percibe que son los que están a nuestro alrededor es un fruto demasiado agradable. Es un fruto de humildad, de sencillez, de amor, de justicia, de mansedumbre, de templanza, de confianza en Dios. Podemos estar derribados, pero le estamos diciendo al otro, pero vamos a seguir adelante. Dios algo va a hacer, Dios nos va a sacar adelante. Y cuando los maestresalas, que son nuestros prójimos, prueban ese vino que sale de ti y de mí, ¿sabe qué hace? Ese otro dice: yo voy al esposo, yo voy al que le proveyó a este hombre o a esta mujer ese vino que sale de su vida. Yo voy a ver de dónde sacó ese gran vino, ese vino tan bueno y tan sabroso. Yo no sé cuántos lo entienden. Y comienza la gente a inquietarse y a decir: yo quiero al Jesús que tú tienes. Yo quiero ir a la iglesia donde tú vas. Yo quiero escuchar eso que tú estás escuchando. ¿A cuánto les ha pasado esto? Lo he visto durante todos los años de mi vida en Cristo. Los maestresalas, que son nuestros prójimos, por supuesto no van a ver un fruto perfecto, porque no somos perfectos, pero ellos ven la gran diferencia del antes y el después. Ellos ven que lo que predomina es ese buen vino saliendo a diario de tu vida y la mía, y a la final, en el tiempo señalado por Dios, esa persona dice: yo voy al esposo que le dio ese vino que tiene esa persona. Yo voy a Cristo, al Dios que le dio el fruto que tiene este hombre o que tiene esta mujer. Y eso representa cuando el maestresala probó. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo él? Cuando a través de lo que Dios produce en tu vida, a través de las angustias que te oprimen, el maestresala prueba eso, el prójimo prueba eso. ¿Y qué hace el prójimo? El prójimo va a Jesús. Va a Jesús para que le dé también a él de ese vino, que es ese fruto de tu vida y la mía, que está fluyendo. ¿Cuántos lo entienden? Se produjo vida en ti y vida en otro sin parar. Pues luego el mejor vino lo probaron todos los que estaban en la fiesta. Entonces, no es que ese fruto un día lo probó uno y ese vino a Cristo y se acabó. No, eso es un fruto sin parar. Ahora ese que vino a Cristo a través del fruto tuyo tiene el fruto del mismo vino también. Y otros están creyendo en Cristo por el fruto de él. Y otros más con que tú te estás relacionando, como sigue fluyendo ese vino en tu vida, que es el Espíritu Santo, están siendo alcanzados por ese fruto. Y eso no para. Ahí no se quedó la prueba en el maestresala y en el esposo. Ahí el vino se repartió a todos los que estaban en la fiesta. Todos lo probaron. Todos comentaron y dijeron: wow, este esposo es tremendo. Porque todos los esposos sirven el mejor vino primero y después el de menos calidad hasta que se acaba. Pero este sirvió el vino de menos calidad primero y luego al final sirvió el mejor. Por eso aquí está representando a Jesucristo. El mejor vino que va a fluir en la iglesia está en el tiempo de fluir, porque él dijo así proféticamente a través de Ageo: la gloria postrera o última de esta casa va a ser mayor que la primera. Él es el dador del mejor vino. A él la gloria. Mientras tanto, ok, pastor, eso es verdad. Es verdad, esa palabra concuerda, es tremendo. ¿Qué hago con mi tristeza? ¿Qué hago con mi problema? ¿Qué hago con mi dolor? Y yo te digo lo que el Espíritu Santo nos dice que hizo el salmista. Corazón mío, alaba a Dios. Pensamiento mío, alaba a Dios. Alma mía, espera en Dios. Confía en Dios. Aliéntese tu corazón y confía en Él.
porque nada faltará a los que en Él esperan, a los que a Él le temen. Hubiera yo desmayado si no hubiese pensado y creído que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Así que vamos a cantar una alabanza que habla de esto. Así como Dios, el Espíritu Santo, nos enseña a través de la palabra y del salmo, en el momento de la tristeza, en el momento de la dificultad, yo le digo a mi corazón: aliéntate en el Señor, espera en el Señor, confía y alaba al Señor, porque Él no deja avergonzados a los que Él en esperan, y Él te va a levantar de esa angustia. Y yo quisiera que cantáramos esta alabanza con entendimiento en la letra. Estoy convencido de que esta letra la dio el Espíritu Santo a estos hermanos en Cristo, y el Señor, en la meditación, preparándome para este mensaje, me daba esta alabanza para compartir y pudiéramos cantar con todo nuestro corazón. Recuerda los días de sus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado ahí. No olvides su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir: Dios te sigue siendo y me alegraré aún en el dolor, pues soy tu amado y vivo confiado en mi Salvador. Decido creer que no es el final, no. Veré la promesa, tu gracia y tu fuerza me acompañarán, pues tú eres fiel hasta el final. Tú nunca fallarás en la tempestad. Sé que sigues siendo Rey y por la eternidad tú nunca fallarás. Puedo descansar en que sigues siendo y si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, yo sé que tengo todo lo que necesito. Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, yo sé que
lo perdemos todo, solo te necesitamos a ti, pues en ti está la fuente de vida, la fuente de esperanza eres tú eres fiel, Señor. Gracias, Padre. Quizás entre nosotros pueda haber alguien que todavía no tiene a ese Jesús, dador de la vida, dador del perdón, del mejor vino y de la salvación, morando en su corazón. Si hay alguien que hoy quiera pedirle a Jesús con una oración, que venga a su corazón y ser Él tu fiel Dios y Salvador, yo quiero orar contigo. Levanta tu mano. ¿Hay alguien que quiera recibir a Jesucristo en su corazón como su Salvador? Padre, gracias porque eres fiel. Gracias porque solo es un proceso lo que hoy estamos pasando, que dará como resultado el mejor vino, el mejor fruto de tu Espíritu Santo de todos los tiempos. Tu palabra dice que antes de tu venida se ha de manifestar tu gloria en tu pueblo, porque la creación misma está gimiendo, esperando ser libertada de la esclavitud, del pecado y la muerte eterna, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entiendo, Padre, al ministrarme esta palabra, que los procesos que estamos viviendo son la preparación que tú estás haciendo en nuestras vidas, porque somos tuyos y de nadie más. Con tu misericordia, amor y gracia hemos decidido permanecer agarrados de la vid que eres tú, Jesús. Y sé que has determinado llevar frutos a través de nosotros. Y para eso tenemos que morir. Para eso tenemos que ser como el grano de trigo. Morirnos en nuestro ego personal. Tenemos que ser como las uvas. Quizás pasar por procesos que nos hagan sentir como si estuviésemos siendo pisoteados. Y luego por prensas que nos presionen hasta más no poder. Pero esto no acabará con nuestras vidas. Esto solo será el proceso que tú usarás para sacar de nosotros lo mejor que tu Espíritu Santo ha traído a cada uno de nuestras vidas. Yo te pido en este momento, Señor, el entendimiento de tu Espíritu Santo para cada uno de tus hijos e hijas. Yo te pido, Señor, que nos permitas estar agarrados, bien agarrados de ti. Tú determinas, Padre, cuándo es el tiempo de que pase el proceso, de que pasen los 7 años de vacas flacas, de que pase el tiempo de la enfermedad, de que pase el tiempo del problema, el tiempo de la escasez. Tú lo determinas. Pero mi oración a ti es conforme a tu palabra, que dice que cuando tengamos tribulaciones, angustias y pruebas, clamemos a ti y tú nos oirás. En el nombre de Jesucristo, Padre, me paro delante de tu presencia y a favor de este tu pueblo, incluyendo mi casa. Y te pido, Dios mío, necesitamos tu auxilio, necesitamos tu socorro. Tú sabes en qué área de nuestras vidas en cada uno necesitamos tu ayuda, Padre. Solamente tu ayuda es oportuna para sacarnos a la victoria y no quedar postrados. Te ruego, mi Dios,
en el nombre de Jesús. Trae tu bendición, trae tu auxilio a cada uno de mis hermanos, incluyendo mi casa. Danos la mano, Jesús, como se la diste a Pedro cuando sentía que se hundía. Y levántanos, precioso Rey Salvador, y sea tu nombre glorificado en nuestras vidas. Como comenzamos leyendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y para que tú seas glorificado en nuestras vidas, debemos morir. Por eso el proceso, hermano y hermana mía, por eso el proceso, pero agárrate de Dios. Mientras más rápido tú y yo muramos, más rápido el proceso se termina y la gloria de Jesús se manifiesta, resucitada en nuestras vidas. Señor, creo con firmeza que este es un pueblo todo redimido por tu gloria, por tu amor, por tu poder, y que tu bendición reposa en nuestras vidas, y que veremos tu mano sacándonos adelante en victoria, y te daremos de rodillas la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Dios te bendiga.